Our podcast helps Spanish students improve their listening skills, vocabulary, and grammar. Join our monthly membership to support us and get access to interactive activities, our exclusive community, full transcription, and a weekly meeting with students from all over the world. Go to the link in the description. Bienvenidos a Spanish Fusion Podcast, el podcast para estudiantes de español, donde Ángela y Mariana, desde España y Colombia, conversan sobre diversos temas con el objetivo de ayudarte a mejorar tu español de la manera más relajada, natural. Cada episodio es diferente. Escúchanos y mejora tu español con cada episodio semanal. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ya preparada para comenzar. ¿Y tú? Yo estoy bien, lista para comenzar también. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema del episodio de hoy, vamos a leer algunas de las respuestas que nos dieron los listeners sobre el episodio anterior, ¿ok? En el episodio anterior, Bandas Míticas, preguntamos a nuestros listeners cuáles eran, en su opinión, las bandas míticas de sus países. Así que vamos a ver la respuesta que nos dio Lionel de Estados Unidos. Lionel nos dijo que para él las bandas o cantantes más míticos de su país son los Earth, Wind and Fire y Michael Jackson. ¡Ole! Earth, Wind and Fire, grupo mítico sin duda. Y Michael Jackson, bueno, es el rey del pop. ¿Qué puedo decir que no sepáis? Muchas gracias, Lionel. Por otro lado, tenemos a Gabriela de Brasil. Ella nos cuenta que, en su opinión, las bandas míticas de su país son Rita Lee, Ney Matogrosso y Cazuza o Cazuza. Perdón, pero no sé cómo se pronuncia. Supongo que será Cazuza. Genial. Hay que escucharlas. Muy interesante siempre conocer bandas de otros lugares del mundo. Muchas gracias por su aportación, Gabriela y Lionel. Un saludo para los dos. Y ahora sí, pasamos al tema del que vamos a hablar hoy. Sabemos que los tiempos verbales del pasado a menudo resultan confusos y por eso queremos aclararles cuándo y cómo usarlos. Entonces, hoy vamos a ver concretamente los usos del pretérito imperfecto de indicativo. Nos centraremos exclusivamente en este tiempo verbal, ¿ok? El imperfecto. ¿Y cuál es ese tiempo verbal? Estaréis pensando algunos. Bueno, pues es yo era, yo estaba, tú comías, tú bailabas, nosotros vivíamos, etc. ¿Estamos ubicados? Sí, muy claro. Vamos a comenzar enumerando los 3 usos principales del imperfecto. Con cada uso vamos a dar un par de ejemplos. Y después, para poner estos usos en contexto, vamos a hablarles de un tema bastante personal. Sí, para mostraros el imperfecto, os vamos a hablar de la tierna infancia, de nuestra propia infancia. Esa primera etapa de la vida, cuando todo es novedad, ingenuidad, ilusión. Los primeros amigos, las primeras experiencias, las primeras sensaciones. Esos primeros años donde desarrollamos la base de lo que seremos después como adultos. Sí, una etapa única e inolvidable, pero antes, como dijimos, vamos a enumerar los usos del imperfecto. Así que vamos allá, comenzamos. Uso número 1. Lo usamos para expresar acciones habituales en el pasado, cosas que hacíamos con regularidad o que se repetían en el tiempo. Por ejemplo, antes iba al campo todos los fines de semana. Todos los fines de semana era una acción que hacía repetidamente, con regularidad. Otro ejemplo, cuando era niña solía comer fruta en mi terraza. Con el verbo soler siempre usamos o el presente o el imperfecto para el pasado. Siempre. Yo solía, tú solías, él solía. Uso número 2. Usamos el imperfecto para hacer descripciones, para describir cómo eran las cosas en el pasado. Por ejemplo, Antonio de pequeño era rubio y tenía los ojos azules. ¿Cómo era Antonio de pequeño? Era rubio. Estamos describiendo. Otro ejemplo, aquel día hacía mucho frío. ¿Cómo era el tiempo en aquel momento? Hacía mucho frío.
es una descripción del contexto. Uso número 3. Usamos el imperfecto para hablar de acciones que están transcurriendo en ese momento del que estamos hablando. Son acciones que percibimos inacabadas en ese momento. No sabemos ni su final ni su duración. Sirven para contextualizar o explicar la situación en la que un hecho puntual ocurre. Ejemplo, aquella tarde, mientras leía, alguien llamó a la puerta. Mientras leía. Es una acción incompleta. Es el contexto en el cual alguien llamó a la puerta. Es la acción que rodea al hecho puntual, al hecho de que alguien llamó a la puerta. Otro ejemplo. Cuando cocinaba, un gato entró por la ventana. Cocinaba es la acción que rodea al hecho puntual. El hecho puntual es que el gato entró por la ventana, ¿vale? Cuando cocinaba explica la circunstancia, lo que estaba ocurriendo, lo que yo hacía cuando el gato entró. Muy bien, muy claro. Pues ahora vamos a pasar a hablarles de nuestra infancia. ¿Listo? Tienen que estar muy atentos a los tiempos que usamos, sobre todo el uso del imperfecto. Recordad que el imperfecto lo usamos para describir situaciones, contextualizar y hablar de acciones que hacíamos con regularidad. Así que escuchad e intentad identificarlo. Comencemos. Escuchen con atención. ¿Cómo fue tu infancia, Ángela? Pues en general tengo maravillosos recuerdos de mi infancia. La recuerdo como una época sin preocupaciones en la que mi único objetivo era aprender y jugar, sobre todo jugar. Normalmente jugaba con mis amigos del barrio, con mis amigos del colegio, con mis primos, con mi hermano o incluso sola. Yo no tenía problemas para estar sola. Era una niña muy independiente. También era una niña muy tímida. No hablaba mucho, la verdad, y era muy soñadora. Me pasaba horas en las nubes, soñando despierta, imaginando fantasías. Yo también era muy tímida y poco habladora. Me gustaba más pensar que hablar. Era una niña reflexiva, pero también era muy traviesa y revoltosa. Siempre estaba inventando y jugando. Recuerdo mi infancia como una época única y especial. Recuerdo que vivíamos en un lugar y tiempo donde el computador o internet no eran parte de la vida cotidiana de las personas. Por eso mi hermana y yo, después del colegio, los fines de semana y en las vacaciones, jugábamos en el parque con nuestros amigos hasta que llegaba la noche. Jugábamos a todo, a las escondidas, a la golosa. Sí, en aquella época la vida era bastante diferente. Sin móvil, sin internet, todo era más sencillo. Los niños siempre estábamos en la calle. Los padres se quedaban en casa haciendo sus cosas y no pasaba nada. Había menos sensación de peligro, ¿no? Al menos aquí era así. Por cierto, nosotros también jugábamos al escondite y a la golosa aquí le llamamos la rayuela. Ese juego en el que pintas los números con tiza en el suelo y saltas. Yo también solía jugar a eso. Pues ¿sabes qué era lo que más me gustaba de jugar con mis amigos del vecindario? Que no nos aburríamos nunca. No había espacio para el aburrimiento. Si no había un juego, pues nos lo inventábamos y ya. Exacto. Nosotros también usábamos la imaginación. Siempre se nos ocurría algo que hacer. Podíamos inventar cualquier cosa, pues con un palo y 2 piedras, qué sé yo. Éramos creativos. Claro, hablando de creatividad, yo siempre he sido muy creativa, ya desde niña. Entonces me encantaba hacer figuras con plastilina, colorear, hacer manualidades. Todo lo que tiene que ver con hacer cosas con las manos me ha encantado desde siempre. Tú siempre has sido artista y habilidosa. ¡Qué bien! Yo también era creativa. También jugaba con plastilina, pintaba camisetas. Un día, que yo estaba de vacaciones, hice una ciudad de plastilina con casas, tiendas, personas, parques, qué sé yo. Estuvo como una semana colocada en el salón hasta que mi madre finalmente la quitó y claro, me enfadé. Yo quería que se quedara ahí para siempre. No nos gusta que destruyan nuestras obras de arte. A mí me pasó algo muy gracioso una vez con las manualidades.
Mi hermana y yo estábamos cortando y pegando papeles de colores y resulta que se nos ocurrió una brillante idea. Jugar a la peluquería. Mi hermana se cortó el flequillo con las tijeras de papel. Cuando mi mamá la vio, no le gustó para nada el nuevo look de Laura. Los niños con las tijeras, ¡qué peligro! Pues una anécdota divertida que recuerdo es que mis primos, mi hermano y yo, una vez montamos una banda de música. Los Primitos se llamaba. Nos inventábamos las canciones, las coreografías, ensayábamos, grabábamos los temas en el radiocassette. Incluso una vez dimos un concierto para toda la familia. Fue gracioso, la verdad. Yo nunca he tenido talentos musicales, ¿sabes? A mi hermana y a mí nos encantaba jugar con Barbies y muñecas en general. Y como nos gustaban tanto las manualidades, nos pasábamos las horas creando outfits o atuendos para las muñecas, con retazos o con cualquier trozo de tela que nos encontrábamos. Y también hacíamos casas para lombrices. Cada vez que llovía salíamos todos los niños a buscar lombrices. Las cogíamos y les hacíamos casas. Pues, ¿sabes que nosotros hacíamos lo mismo? Pero no con lombrices, lo hacíamos con caracoles. Cuando llovía, íbamos a buscar caracoles al monte que estaba justo al lado de nuestra calle, cruzábamos un muro y llegábamos al monte. Y para nosotros ir al monte era como ir de excursión, ¿no? Era una aventura. Además, en Almería hay una especie de caracol que se llama el caracol chapa, que es precioso y solo existe en Almería. Es una especie endémica de aquí. No está en ninguna otra parte del mundo. Y claro, no había muchos. Realmente era difícil encontrar uno. Entonces, encontrar el caracol chapa era como encontrar un tesoro, un diamante o un trébol de 4 hojas. ¡Wow! ¡Qué bonitos recuerdos! Pues para mí lo que era una aventura era hacer senderismo o camping. Ir de camping con mis padres y mi hermana era uno de mis planes favoritos cuando era pequeña. Como sabes, Colombia es un país conocido por sus paisajes, lugares exóticos, pintorescos, así que cualquier actividad en la naturaleza era realmente una aventura para mí. Me hacía muchísima ilusión. Unas vacaciones fuimos a un desierto. Allí hicimos una caminata, fue inolvidable, me sentía como toda una exploradora. Me sentía como en una película de Indiana Jones, perdida en medio de la nada. Fue muy divertido, creo que fue la mejor caminata que hice en años. Como en una peli de Indiana Jones, ¿no? ¡Qué bueno! Pues yo me creía la sirenita cuando me bañaba en la playa, ¿sabes? Sí, la sirenita. Yo los veranos solía ir con mis tíos y con mis primos a alguna casa rural en algún pueblo costero. Fíjate que yo vivía en un pueblo costero, pero el hecho de salir de mi pueblo y pasar 15 días en otro pueblo diferente ya me parecía, wow, lo más interesante. Para mí, ir al pueblo de al lado era como viajar a Australia. Sí, es que cuando eres pequeño cualquier cosa te parece lo más interesante del mundo. Por cierto, me vino a la mente un juego al que solía jugar con mis amigos. Se llamaba Tintín Corre Corre. ¿Tú jugabas a eso? Pues no sé. ¿En qué consiste? El juego consiste en timbrar a la puerta de algún vecino y luego salir corriendo para esconderse. El propósito es no dejarte ver por el vecino afectado. Pues claro que sí. Eso también lo hacíamos aquí, ¿sí? Tocábamos al timbre y salíamos corriendo. Un montón de niños corriendo a toda velocidad para no ser pillados por el vecino. Yo creo que todos los niños del mundo hemos jugado a eso. Pues es curioso el tema de los recuerdos. Algunos recuerdos están borrosos en tu mente o sientes que faltan piezas para completar el puzzle del rompecabezas. No puedes recordarlos con claridad, pero luego hay otros recuerdos que se te quedan grabados en la memoria para siempre. Sí, completamente cierto. Hay cosas que solo recuerdas vagamente. Luego hay otros recuerdos que son inolvidables porque están cargados de emocionalidad. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de una vez que fui con mis amigos del barrio a explorar una casa. Bueno, un caserón abandonado que estaba en el barrio de al lado. Y fuimos a explorar esa casa porque decían que estaba embrujada o que había fantasmas, no sé, algo así. Era misteriosa y tenebrosa. Imagínate,
Íbamos hacia la casa todos muertos de miedo y a la vez muy valientes. Esa mezcla típica, ya sabes. Cuando nos acercamos a la casa, alguien, uno de nosotros, supuestamente vio a una vieja asomada a la ventana y dijo que la vieja era una bruja. Entonces empezamos a gritar como locos y salimos corriendo a toda velocidad. Ese momento particular se quedó bien grabado en mi memoria. Sí, esas cosas para los niños son emocionantes. Claro que sí. Pues algo que yo recuerdo con mucha claridad es cuando me regalaron mi primera perra. Se llamaba Petunia, era una schnauzer y fue un hermoso regalo. La verdad que una tía nos hizo cuando cumplimos 5 años. Tener esa perra como mascota fue tan emocionante para mí que lo recuerdo como si fuera ayer. Creo que desde ese momento siento un amor intenso por los perros. ¡Wow! ¡Qué regalo tan bonito! Cuando yo nací, mis padres tenían una perra que se llamaba Cira. La perra murió, qué pena, cuando yo era muy pequeña, así que no tengo recuerdos directos de ella, ni uno solo. Pero mi madre siempre cuenta que yo me pasaba horas y horas en mi terraza con ella. Yo estaba en el carrito y la perra se sentaba a mi lado. Aún conservamos algunas fotos de las dos juntas. Oh, qué lindo. Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, ¿y qué hay del colegio? ¿Cómo recuerdas tu etapa en la escuela? Pues la etapa del colegio la recuerdo como una etapa larga, extensa. Para mí duró una eternidad, lo cual supongo que es normal, ya que la infancia la vivimos como a cámara lenta, ¿no? Y bueno, aparte de eso, yo era una niña tranquila, callada, solo hablaba con mis amigos de confianza. Con el resto no abría la boca. Entonces, lo pasaba mal a veces, porque todo me daba vergüenza. Por ejemplo, cuando el maestro me sacaba a la pizarra, era horrible para mí. Me ponía roja como un tomate. O cuando tenía que leer en voz alta. Lo pasaba realmente mal. Pero a pesar de estos momentos de vergüenzas y tal, recuerdo el colegio con mucho cariño. Aprendí mucho, hice buenos amigos, en fin, lo normal. ¿Y qué hay de ti? Cuéntanos. Bueno, igual que tú, era tímida, me iba muy bien, sacaba buenas notas, pero no me gustaba tampoco pasar al tablero, hablar mucho en público. Lo más lindo es que acá en Colombia generalmente empiezas el cole en el kinder y terminas en 11, en el mismo colegio. Así que estás prácticamente más de una década creciendo con los mismos niños o amigos. Ese es mi mejor recuerdo de ese tiempo. Pues eso es genial. En España antes era así también. Yo también tuve los mismos compañeros de clase desde los 6 hasta los 13 años. Pero eso actualmente ha cambiado. Ahora sí que cambian de compañeros de vez en cuando. Bueno, pues ahora vamos a pasar a recordar los usos del imperfecto que mencionamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es darles varios ejemplos del diálogo para cada uno de esos usos, ¿ok? Y así hacer que sea más fácil entender los usos. Comenzamos. Uso número 1. Lo usamos para expresar acciones habituales y que hacíamos con regularidad o repetidas veces en el pasado. En el diálogo sobre la infancia, lo hemos usado muchas veces para indicar las cosas que hacíamos normalmente. Ejemplos. Normalmente jugaba con mis amigos del barrio. Siempre estaba inventando o jugando. Los niños siempre estábamos en la calle. En el diálogo, Ángela nos habla de la banda de música que creó junto a sus primos. Ella dice, inventábamos canciones, ensayábamos, grabábamos los temas. Son acciones que se repetían en el tiempo. Cuando tenía la banda de música, ellos solían hacer todas esas cosas. Uso número 2. Usamos el imperfecto para hacer descripciones, para describir cómo eran las cosas en el pasado. Ejemplos. Yo era una niña tímida, traviesa, revoltosa. Ángela era tímida, independiente, soñadora. Cuando describimos cómo éramos en el pasado, usamos el pretérito imperfecto. Otro ejemplo. Me gustaba más pensar que hablar. Esto describe un hecho sobre Mariana. O a mi hermana y a mí nos encantaba jugar con Barbies. Normalmente usamos imperfecto,
para decir las cosas que nos gustaban, nos encantaban, nos molestaban, etc. en el pasado. Otro ejemplo, vivíamos en un lugar y tiempo donde el computador o internet no eran parte de la vida cotidiana de las personas. Bueno, esto es claramente una descripción de aquella época, ¿no? Vivíamos en un lugar, internet no era parte de... Con el imperfecto describimos cómo eran las cosas en el pasado. Uso número 3. Usamos el imperfecto para hablar de acciones que están pasando en el momento del que estamos hablando. No sabemos ni su final ni su duración. Sirven para contextualizar o explicar la situación en la que un hecho puntual ocurre. Por ejemplo, Ángela contó una anécdota. Dijo, un día que yo estaba de vacaciones, hice una ciudad de plastilina con casas, tiendas, personas, parques. Ella cuenta que estaba de vacaciones para contextualizar. Ella estaba de vacaciones cuando hizo la ciudad de plastilina. Claro, el hecho puntual es que hice una ciudad de plastilina, pero yo estaba de vacaciones mientras la hacía o cuando la hacía. Otros ejemplos. Cuando yo nací, mis padres tenían una perra que se llamaba Cira. Cuando yo nací. Ese es el hecho puntual de esta frase. Una acción que ocurrió en un momento determinado. Pero, ¿qué pasaba cuando Ángela nació? Que sus padres tenían una perra. Eso es. Mis padres tenían una perra. Es una información que sirve para contextualizar, para describir la situación. La situación dentro de la que ocurre el hecho puntual, que es que yo nací. Exacto. Esperamos que esto se entienda bien, aunque somos conscientes de que a veces puede resultar complicado. Lo sabemos. Sobre todo para los que no tienen diferencias entre el imperfecto y el indefinido en su lengua materna, como pasa con el inglés, por ejemplo. Pero es cuestión de práctica. Al final lo acabas entendiendo perfectamente. Eso es. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos, como siempre, que hayan disfrutado y aprendido con nosotras. Recuerden que si quieren formar parte de nuestra comunidad exclusiva de estudiantes de Spanish Fusion Listeners, pueden suscribirse a la membresía mensual. Exacto. Y os recordamos también que con nuestra membresía mensual recibiréis la transcripción completa de los episodios. Tendréis también actividades interactivas y disfrutaréis de sesiones grupales por Zoom semanalmente para conversar con otros estudiantes y con nosotras y para resolver dudas sobre el episodio. Como mencioné al comienzo del episodio, el link está en la descripción. Y bueno, ahora les hacemos una pregunta a los miembros de nuestra comunidad. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Pueden responder en el foro. Sí, responded. Nos encantará saber a qué solíais jugar. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.